Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, Mara Fachado. Y hoy tenemos un programa especial, Muy especial. Lo que nos ha hecho ha sido cambiar totalmente de tercio. No traemos un crimen real, sino que traemos una situación catastrófica, horrorosa, que ha dejado cientos de muertos, caracterizada además por la confusión, una confusión quizá provocada además por parte de las administraciones. ¿Quién es el responsable de qué? Eso trataremos de dirimir hoy en este programa especial. Exactamente, no solo muertos, sino también desaparecidos. Y en principio, antes de empezar, yo quiero dar mis condolencias y apoyo al pueblo valenciano y demás afectados. Para empezar por algún sitio, porque esto es terrorífico lo que ha pasado y queremos, sí, como has dicho, darle una versión jurídica a este tema. Es gravísimo. Desde luego el pueblo valenciano y en general España ha estado sola ante esta catástrofe, sin precedentes además. Ha sido terrible, sí. Vamos a ver entonces, primero para centrarnos un poco y qué ha sucedido para llegar al día 29 de octubre, el día de este suceso. ¿Qué ha sucedido antes? ¿Ha habido avisos previos? Y la respuesta es sí. Ha habido avisos previos por parte de la EMET desde el día 24 de octubre. Han publicado tweets. Es cierto que esos tuits estaban acompañados por un gran nivel de incertidumbre, pero el día 24 y 25 de octubre avisaban de lluvias generalizadas en Península y Baleares, pero además añadían, en la vertiente mediterránea podrían ser muy fuertes. Pero es que es terrorífico porque el 26 de octubre, 2 días antes, el sábado, la EMET ya publica un tuit, pese a todo lo que se dijo por los políticos, en la cuenta de la Comunidad Valenciana y predecía ya una gota fría. Gota fría y Dana es exactamente lo mismo. Sí, recordemos que Dana es una depresión aislada en niveles altos y por lo tanto también sigue avisando el día 27 de octubre la EMET y el día 28 activan el nivel naranja. Sí, el mismo día 29, como ya sabemos todos, llega la Dana. Y lo más llamativo es que el presidente de Valencia, Mazón, pide prudencia en Twitter, ya con el aviso rojo de AEMET en varias zonas. Y publicó otro tuit, porque parece que no hay otro medio de comunicación que no sea la red social X, anteriormente Twitter. Publica otro y dice, no os preocupéis, que no cunda el pánico, porque esto va a pasar a las 6 de la tarde. O sea, esto va a desaparecer a las 6 de la tarde. Esto es penosísimo, porque justo a esa hora que él avisa algo y a través de estos medios tan irregulares llegan las imágenes de los rescates y Paiporta y otros municipios ya están anegados. Sí, por esta razón borra ese tuit, que es de total incompetencia por su parte. Después también no es hasta las 8 de la tarde, 8:03 en concreto, cuando suenan la alarma los teléfonos móviles, cuando ya ha sucedido totalmente todo y no queda nada más que mirar qué se puede hacer para al menos minimizar el daño que se estaba produciendo. Sí, esto una alerta a los ciudadanos que por favor activen sus alertas en sus teléfonos móviles para aquellos que no vengan ya de serie activados. Eso es, en configuración se pueden activar y ahí ya te aparecerían todos los avisos. También hay pruebas, en Barcelona se hicieron pruebas y también lo hay en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Galicia también se han hecho distintas pruebas, a ver si esto funciona. Si no han recibido ningún mensaje, por favor, comprueben sus teléfonos móviles. El caso es que esta alerta, que sucede después de que haya los muertos, los desaparecidos, las inundaciones y esta situación que desde luego es desoladora, dicen que tenía que haber sido activado por la Consellería de Justicia, pero ahora nos están diciendo que el responsable serían los servicios de emergencia autonómicos. En realidad, una vez avisado la EMET, corresponde a la Protección Civil y autoridades activar la alerta roja. Y esto no lo hacen hasta las 8 de la tarde, es decir, cuando la catástrofe ya estaba encima. Sí. Así que vemos cómo la EMET, podemos concluir de este breve resumen, que desde luego no incluye todo el desastre que ha sucedido, sí que podemos ver cómo la EMET avisa varios días antes, desde el 24 de octubre, lo hace por Twitter, no imaginamos la cantidad de alertas que tendría el servicio en la comunidad autónoma también y el gobierno central, aunque el aviso rojo llega el mismo día. Exacto. Eso sí, por favor, políticos, dejen de mentir. Es hora de que la población sepa exactamente qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, porque esto tiene consecuencias jurídicas realmente relevantes. Sí, ¿y Mazón qué hace? Pues culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y dirán ustedes, bueno, ¿esto qué es? Pues es porque depende del Ministerio del Gobierno Central y, por lo tanto, dice que estos son los culpables de haber bajado en 3 ocasiones sus niveles de alerta en relación con esta Dana. Sí, y ahora tenemos algo muy importante, un arquitecto técnico. Sí, un arquitecto técnico nos va a decir qué consecuencias en los edificios o las infraestructuras ha tenido esta Dana, qué pueden hacer los ciudadanos para comprobar que su edificio está o no está dañado y pues dar algunos consejos para futuras construcciones, sobre todo en Galicia, donde las construcciones, en términos generales, no vamos a entrar en ninguna ciudad en concreto, son bastante antiguas. Hola César, muchísimas gracias antes de nada por tu participación desinteresada en este programa para hablar sobre la Dana. Nuestra primera pregunta es ¿qué tipo de daños estructurales son los más comunes tras un fenómeno como este?
Bueno, lo que podría ser más común serían las grietas y los desplomes de tabiques por culpa de los empujes laterales en los edificios del agua y el descalce de las cimentaciones, que podrían llegar a caer las paredes y hasta el propio colapso del edificio. ¿Y los tipos de construcción o materiales que sean más resistentes a los fenómenos como la dana y las inundaciones, cuáles serían? Los edificios que son menos resistentes a este tipo de siniestros son los edificios con muros de carga de ladrillo o de piedra, porque soportan menos las acciones del agua y forman pantallas frente al empuje de los propios escorrentías del agua. Los más resistentes son los edificios actuales de hormigón, porque están preparados para resistir este tipo de empujes mejor, al ser estructuras que se desarrollan verticalmente a partir de pilares. Y en España, entonces, los más comunes son ladrillo y piedra, ¿no? ¿O no? Ladrillo y piedra en edificaciones antiguas, aunque el edificio más común hoy es el de hormigón, pero en edificaciones antiguas, pueblos pequeños, antiguos, son de ladrillo y piedra, los muros estructurales de carga. Entonces, ¿qué señales tienen que tener en cuenta los ciudadanos para identificar estos problemas? Bueno, pues que aparezcan multitud de grietas que antes no existían, antes de los siniestros, y que se produzcan desplomes en las paredes, que queden torcidas o así. Puede haber habido algún movimiento de cimientos y eso podría afectar al edificio. ¿Y cómo se podrían prevenir estas catástrofes desde el punto de vista de las infraestructuras? ¿Qué haríamos de cara al futuro? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que este tipo de catástrofes no se pueden prevenir de todo, al menos en su total nivel de riesgo, ¿no? Es algo como un cataclismo, como los tsunamis o los terremotos, y que sobrepasan todos los límites de manera extraordinaria. Lo normal es que no se llegue nunca a 40 litros metro cuadrado de lluvia a la hora, y en este caso se informa de que se llegaron a alcanzar los 700. Lo único que se puede hacer es reducir el grado de riesgo con medidas preventivas, ¿no? Como limpiar periódicamente los cauces de los ríos, que es algo que, por ejemplo, nos olvidamos, para evitar un mayor arrastre y obstrucción de los canales. No olvidarse de respetar más la superficie de suelos verdes, de monte y de bosque, que tienen una gran capacidad de absorción de agua, y la verdad, urbanizar menos y asfaltar menos, que lo que hace es favorecer las escorrentías en superficie de agua, ¿no? De las aguas. Aparte, habría que respetar las distancias de seguridad con las construcciones a los cauces de los ríos, respetar las vaguadas naturales por donde transcurre históricamente el agua, las áreas de braña, o en menor medida, pues sobredimensionar ligeramente las redes de saneamiento. De todas formas, constructiva o estructuralmente en un edificio, estas acciones, al igual que se considera siempre en cálculo para su dimensionado el viento, la nieve, los movimientos sísmicos, pero en un grado normal, no de niveles catastróficos, porque no se pueden considerar, es decir, solo se podrían tomar pequeñas medidas de cálculo para sobredimensionar las estructuras. ¿Por qué? Estos acontecimientos, si se tuvieran en cuenta constructivamente, harían imposible en costes la construcción y la edificación, y haría imposible el acceso a la vivienda por su precio. Ya entiendo. Entonces, es una labor también de la administración, por ejemplo, no dejar construir en zonas inundables o circunstancias. Las toleras, es cierto, es la propia administración debería de limpiar los cauces de los ríos, respetar más los recorridos naturales del agua en las zonas como las brañas, proximidad a vaguadas de montañas. Ya nos hemos olvidado el famoso desastre que había sido el camping con tantos muertos que se había construido. En una vaguada de una montaña se había dado una licencia para construir el camping y hubo, no sé, un montón de muertos. Es decir, entonces la administración tiene que ser más estricta en respetar y no permitir ese tipo de construcciones en esas zonas de riesgo, y luego las propias labores de la administración a la hora de sobredimensionar los saneamientos, mantener limpieza de zonas de caudales de agua y evitar los embocamientos en las laderas de las montañas de las urbanizaciones y cosas así.
Pues nada, muchísimas gracias. Nos ha quedado muchísimo más claro qué es lo que se tiene que hacer y lo que no. Y agradecerte nuevamente tu intervención. Mil gracias. Gracias. Buenos días. Agradecemos esta intervención, desde luego, de este arquitecto técnico, de César, que ha sido muy clara, muy precisa. La Administración tiene que tener en cuenta todos los fenómenos que puede, bueno, los fenómenos naturales, los ríos, los cauces de los ríos, y no dar permisos donde no se debe. Es que es muy importante lo que ha dicho César, es decir, se ha construido, en este caso, en edificaciones de zonas inundables. Sedavi, Belúser y Paiporta están en zonas inundables. Entonces, evidentemente, era predecible que esto pasara. El río Turia se desvió de su cauce y no se inundó la ciudad de Valencia, como otra catástrofe del año 1957, porque este río fue creadas las obras para evitar esto, y duraron las obras 14 años. Sin embargo, en el Barranco de Pollo quedaron sin hacer las obras y estaba sin limpiar. Sí, es que nos parece algo como muy alejado, ¿no? Está en Valencia y quizá esto no puede suceder en Galicia, pero tenemos que recordar que en el 2006 Villagarcía se inundó también por el río del Con. Sí, es que decían el otro día que teníamos a nivel social una memoria de pez, y sí, es la verdad. Y de corto plazo. Y seguramente la entrevista esta que dio Arturo Pérez Reverte en El Hormiguero me pareció brillante. Es verdad que tuvo momentos momentos tensos quizá, porque no estoy al 100% de acuerdo en todo lo que dijo, pero sí que es verdad que sí que tenemos memoria a corto plazo, y en el momento en el que se vuelva a ver unas votaciones o unas elecciones vamos a volver a repetir lo mismo seguramente. Seguramente. Pero si volvemos al martes 29... es a la noche cuando el Gobierno activó el comité de crisis, solamente a la noche, y la Generalitat elevó al nivel 2 la alerta de protección civil. Esto es vergonzoso. Sí, hay que recordar que hay distintos niveles de emergencia. Hay 4 niveles de emergencia, desde el 0 hasta el 3. Así es. El 0 es la prealerta y después tenemos los distintos niveles hasta llegar hasta el 3, pero actualmente se encontraba única y exclusivamente en el 2. El nivel 3 está reservado a emergencias de interés nacional, que yo creo que era indispensable. Sí, y nos decimos, bueno, hay esa emergencia, que es una emergencia a nivel nacional, sería la última. Entonces, ¿a quién está reservada? ¿Quién la puede declarar? La puede declarar Marlaska, en este caso por ser el ministro de Interior. El presidente de la comunidad autónoma, Mazón, sí que la puede solicitar, y por lo tanto no se entiende que no la haya solicitado en este momento. Eso es así, pero Marlaska sería la persona encargada de dirigir la emergencia. Incluiría ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos de otras comunidades autónomas, a pesar de que no estén afectadas. Yo quiero hacer aquí un inciso solamente y preguntarle a los políticos si su hijo se está ahogando en un río y pone un cartel prohibido bañarse, si no entrarían a salvar a su hijo. Yo solo me pregunto esto. Esta es una pregunta muy importante, porque además sabemos que el presidente, que ha estudiado economía, que tiene un doctorado en marketing, y desde luego, desde el punto de vista estratégico, sin pensar en los humanos, lo está llevando a cabo. Está diciendo, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Me interesa más tener al pueblo valenciano para aprobar los presupuestos? Pues lo voy a hacer, y voy a tener esta carta. ¿Y ahora qué me interesa? No declarar el estado de alarma, porque vamos a ver la siguiente herramienta que tendría el Estado también para declarar esta situación, que además ya es una herramienta conocida porque se ha declarado durante el COVID. Sería el estado de alarma, sería el nivel muy superior al estado de emergencia, y se puede declarar en una parte del territorio o se puede declarar en todo, como sí sucedió durante esta época del COVID. En la ley se recoge específicamente, además en su artículo 4, es la ley 4/1981, por si la queréis revisar, se recoge específicamente para inundaciones. Sí, es como muy bien dices, es decir, es algo que ya hemos conocido, que ya se nos ha aplicado en el momento de la pandemia del COVID. Está recogido en el artículo 116.2, letra A, tal y cual como inundación, de la Constitución española. Es decir, es un derecho fundamental, que no acaban de entenderlo los políticos y que la gente que se estuvo ahogando en Valencia tampoco lo entiende. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué no se ha activado? Con toda la razón, no lo entendemos tampoco nosotras. No, es que además, si vamos a esta ley, es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, el presidente de la comunidad autónoma, Mazón, sí lo podría solicitar del Gobierno esta declaración del estado de alarma, que únicamente puede hacerlo el Gobierno previo acuerdo del Consejo de Ministros. Claro. ¿Se debería declarar el estado de alarma por el Gobierno? Esta es la gran pregunta. No hay límite temporal, podría declarar la emergencia en cualquier momento, y al parecer el Partido Popular plasmó un informe, las pruebas de que el presidente debió declarar la emergencia nacional el mismo martes que llegó este fenómeno meteorológico.
político, pero yo no quiero traspasar ni ver los partidos políticos ni los colores políticos. Paso de todos ellos. Única y exclusivamente, los dos partidos políticos han fallado estrepitosamente a la población española. Es penoso. Absolutamente. Se está diciendo si verde, si azul, si morado o si rojo, cuando realmente lo que hay es un pueblo absolutamente destrozado, donde ahora se va a producir quizá incluso una epidemia por la cantidad de animales y también de personas que hay bajo el barro. ¿Y ellos qué están haciendo? Pues absolutamente nada. Es cierto que el estado de alarma solo se puede declarar durante un máximo de 15 días. Este se podría prorrogar con autorización del Congreso. Claro, lo que no podemos es permitir a la población española frases como la de Pedro Sánchez: si necesitas más recursos, que los pida. Si la comunidad requiere más efectivo, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará. Es decir, esto es indignante. El presidente de la Generalitat no lo pide y Pedro Sánchez no lo da. Yo diría, es una lucha de egos, que está la soberbia de Mazón por un lado, ¿no? También la soberbia de Pedro Sánchez por el otro, y también la maldad, porque al final estás dejando pues morir a esa gente yendo 4 días después a visitarlos. ¿A hacer qué? ¿A sacar una foto? Porque yo no lo entiendo. Yo estoy indignada. Es decir, Pedro Sánchez... También el de los Reyes, ojo. Sí. Es que no acabamos de entender la gente que hay la maldad por la maldad. Y lo que aquí ha hecho Pedro Sánchez es sentarse y esperar a que el cadáver de su opositor pasara por delante de él. Esto es lo que ha hecho. Me voy a sentar, que le mueran a él todos los cadáveres del mundo y a mí me da igual. Yo quiero mis presupuestos, quiero mi sillón y quiero seguir aquí. Sí, quiero estar aquí otra legislatura más. Pero el presidente de la Comunidad de Valencia tampoco tiene defensa, ¿eh? Tampoco la tiene. Absolutamente. Aunque quiera ahora decir que bajaron el nivel de alarma hasta en 3 ocasiones, yo desde luego no lo entiendo. No sé por qué no solicitó tampoco más ayudas, aunque dice que sí, pero luego dice que no. Pero luego no sé esto de las fake news que aparece por todas partes, sí. Absolutamente, incluso con los muertos de este aparcamiento también, que decían que eran 800 y al final no se encontró ninguno. Y lo que se pediría sería claridad sobre todo a la población. Sí. Después nos maquillarán todo, darán un montón de noticias, nos la maquillarán y harán creernos, porque cuando las mentiras suenan, el río lleva, o como se diga. Y estamos hablando de esta gestión de la administración y nos preguntamos, bueno, ¿podría ser posible que haya algún homicidio imprudente en este caso? Y ya nos hemos visto que se han presentado 2 querellas, una denuncia por parte, voy a decir la primera de ellas, que sería Manos Limpias. Es verdad que Manos Limpias es una asociación ultraderechista que, bueno, las denuncias que pone a veces no tienen ni siquiera fundamento, pero lo que hace es denunciar al responsable de la EMET, al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de las Emergencias, por homicidio imprudente, por imprudencia y por daños. Así es. Evidentemente se presentaron 2 querellas también por la asociación Iustitia contra Mazón, Pedro Sánchez y Marlaska por omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva y homicidio imprudente y lesiones. Vale, y decimos, bueno, Mazón, ¿qué omitió Mazón? Bueno, Mazón omitió una lista innumerable de aspectos que sí que se deberían de haber activado. El primero es el Patricova. Patricova es el plan especial ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Valenciana, y este no fue activado en esta catástrofe. Tampoco siguió la ley de protección civil y no solicita tampoco pues, el estado de alarma, cosa que sí le permite la ley específica de estado de alarma, excepción y sitio. Eso en cuanto a Mazón, pero Pedro Sánchez y Marlaska, por omisión de sus responsabilidades y funciones constitucionales. En la ley de protección civil está recogido, y la ley del estado de alarma, e incluso en la Constitución española. Sí, las reclamaciones también se extienden a la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana por inacción, por no hacer absolutamente nada cuando hay tanta cantidad de muertos y cuando esta catástrofe ya se sabía. Y se adecúa lo que piden ambas asociaciones a estos delitos de los que hemos hablado, omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. Lo que podemos preguntarnos es qué es, ¿no? ¿Qué entendemos por deber de socorro? Eso es. Está recogido en el artículo 195 del Código Penal y lo que se pena es el no prestar auxilio. Esto lo podemos constatar, es decir, alguien que necesita auxilio y no lo tiene. Necesario para evitar o disminuir un peligro para la vida o integridad física de una persona. El peligro no puede ser cualquiera, tiene que ser un peligro manifiesto, es decir, que sea reconocible por los sentidos. Y grave, esto se valora casuísticamente por el juez. Y en este caso pues puede adaptarse esto a lo que Totalmente. Ha sucedido realmente. O sea, ¿han omitido el deber de socorro? Sí. Tenemos la EMET, que no ha sido tenida en cuenta. Posteriormente están muriendo gente por las calles, en sus garajes. No se piden esos recursos, no se da dinero, no tenemos al ejército, no tenemos la policía, tenemos emergencias, pero es tan escaso lo que tenemos que hay una omisión del deber de socorro de los políticos. Y no solamente vamos a estar frente a la ley obligados los
los particulares, sino aquellos que están en sede política. También tienen que responder de sus acciones, no solamente dimitir. Y esto por la parte del deber de socorro, la misión del deber de socorro. Pero en cuanto al homicidio imprudente... El homicidio imprudente lo tenemos en el artículo 142.1 del Código Penal. Conlleva una prisión de 1 a 4 años. Y el autor, pese a no tener intención de matar a nadie, actuó de forma inconsciente o temeraria y eso ha provocado el fallecimiento de esa persona o personas, como es el caso. Causar la muerte de una persona sin tener intención para ello, pero se realiza por una imprudencia, negligencia o falta de cuidado. Hay una acción o incluso una omisión que causa el resultado de muerte y se da en este caso. Sí, parece que sí, porque sí, a mí me recuerda este artículo a un caso que se abrió de una residencia en el 2022, donde habían muerto más de 40 ancianos en esa residencia durante el COVID. Y se decía, se abrieron esas diligencias a los responsables de la residencia por no poner todos los medios que había dicho el Ministerio de Sanidad para ese momento. Entonces, por esa imprudencia, pues se produjeron estas muertes. Si esto ha sucedido en una residencia, lo podemos transponer a los políticos. Otra cosa es que luego, después se lleva a cabo y efectivamente no salgan impunes. Y hilando un poquito todo, tenemos 158 muertos, recordemos, una administración que no ha limpiado un barranco, que no ha acabado, esas obras en el barranco de Pollo, que fue lo que arrasó como si fuera que no tenemos policía, que no tenemos ejército en los primeros días, que son los esenciales para sacar a la gente de sus garajes. Es decir, uno diciendo yo no lo pido y el otro diciendo yo no lo doy. Vamos a ver. Sí, y esto parece un juego de niños en lugar de una situación real con muertos y catastrófica. Yo pediría que la próxima vez se crease una comisión especial con profesionales que actúen inmediatamente y que dejemos ya de decir que las comunidades van aparte y el Estado de Gobierno va aparte. Sí, tantos ministerios y ninguno, vale. Realmente, yo no sé por qué se hacen tantos ministerios, estamos pagando tantos impuestos para que ninguno se haga cargo de esto. Pero sí, lo que sí que han abierto en el juzgado de Valencia, en el número 3 de Torrent, lo que ha hecho ha sido una investigación por estos incidentes que todos recordarán a los reyes y al presidente del Gobierno. Sí, a ver, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, sí, pero la indignación de los valencianos era clara. Vienen a pasearse, a hacer la foto y a no embarrarse. Aquí hacía falta embarrarse y hacía falta ayudar. La Guardia Civil conoce ya la afiliación de estos agresores, es decir, ya sabe quiénes son, aunque no se confirmó que sean radicales de extrema derecha. De nuevo, las penosas palabras del presidente de nuestro Gobierno, Sánchez, que dice son violentos absolutamente marginales. ¿Quiénes? ¿Los valencianos? Me pregunto, es que es doloroso. ¿Y por qué los investigan? Bueno, el primer delito es desórdenes públicos, un delito que quizá no se acople a esto que ha sucedido porque es en grupo y habías dicho que eran personas aisladas con el fin de atentar contra la paz pública, cosa que no considero que se dé en este caso. Otro de los delitos es atentado contra la autoridad. Por ser contra un miembro del Gobierno sería de 1 a 6 años, en este caso, la prisión a la que se enfrentarían, y el otro sería las lesiones. Sí, pero la prisa de esto es indignante frente a la lentitud para lo realmente necesario que es la ayuda. Pero hay una única dimisión que a mí casi me entra, no puedo decir la risa porque no es una cosa de risa, pero me llama poderosamente la atención. Ana Bernardino, la edil del PP en el Ayuntamiento de Santa Elena, Jaén, ha dimitido. Es la única que ha dimitido, que yo tenga conocimiento hasta este momento por los hechos que han ocurrido. Y por llamar a Pedro Sánchez HDP y Maricondeme. Además de culparlo de la catástrofe y alegrarse de que le hayan tirado barro al rey en su visita el domingo a Paiporta. Sí, y esta ha sido la única dimisión. La única dimisión que yo tenga conocimiento hasta este momento. Sí, cuando la gente allí pedía pues incluso despidos inminentes, es lo que le pedían a los reyes. Porque los reyes también, bueno, vimos que le llegaba barro, Mazón estaba detrás, casi no se reconocía respaldado por el rey, pero se le podría a estas personas que han tirado ese barro a los reyes, pues penar por el artículo 486. Este artículo lo que hace es establecer para otras lesiones, porque no son lesiones que afecten contra órganos vitales, entonces ya otras lesiones, una prisión de 4 a 8 años. Sí, a ver, que todo está fatal, que la violencia está mal, pero la indignación es entendible. Y es entendible porque han tenido que liberar la calle para poder entrar esta comitiva real. Sí. Y han sacado vehículos, si la noticia es cierta, han sacado vehículos de esa zona de voluntarios que habían ido a ayudar y han tenido que ir a buscar al depósito de la grúa sus vehículos y pagar una multa de 200 a 300 euros. Es decir, es indignante. Si esto es real, es indignante. Es que estuvo paralizado durante 2 horas. Exacto. Por esta comitiva que no sabía muy bien qué venía a hacer.
si no fuera a remangarse y ponerse un poco a ayudar al otro. Ven el primer día, entiende qué es lo que necesita el pueblo, ayuda y haz todo lo posible para agilizar. Y si no, no vengas, exactamente. Eso es. Quédate en tu palacio. Pero decíamos que hay distintas localizaciones, distintas poblaciones como Paiporta, Catarroja, que son gente que está viviendo allí y luego después se va a trabajar a Valencia. Entonces lo que hizo Yolanda, que como sabemos es la ministra de Trabajo, publicó un tuit que está dirigido a estas personas que dice que si corren riesgos no deben ir a trabajar. Y además, en el caso de que se lo obligue, que ella pone a disposición los medios de denuncia del Gobierno, del Ministerio, para alertar de estas situaciones. Sí, era indispensable esta actuación porque la gente no tiene ni para comer ni casas. Algunos han quedado absolutamente sin casas como para ponerse a ir a trabajar. Pero claro, es necesario ayudar a los empresarios y entonces se reactivó los ERTEs, que sabemos ya por el COVID también, que son los expedientes de regulación temporal de empleo. Se trata de una suspensión de un contrato o reducción del contrato laboral. Eso es. Si recibís alguna notificación de un ERTE, es importante recibir una notificación fehaciente que explique, en primer lugar, la duración de la medida, cuánto va a durar, las condiciones y cómo afectará a vuestra jornada y también a vuestro salario. Exactamente. Esto para los trabajadores, muy importante saber cómo actuar ante un ERTE. También podría darse un despido colectivo en estos casos y sería el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que tenga que asumir las indemnizaciones de los trabajadores y deben consultar a la mayor brevedad posible sus derechos a un abogado. Es muy importante que actúen lo más rápido posible, debidamente informados. Eso es. Y después también hay el permiso por fuerza mayor. Esta es una figura muy nueva, muy reciente. Solo hay una sentencia de la Audiencia Nacional en este sentido del 13 de febrero del 2024. Y lo que dice esta sentencia es: da igual que este permiso retribuido no esté en el convenio, da igual que no se haya pactado por las partes, en el momento en el que suceda una desgracia como esta, es decir, causas de fuerza mayor, se puede solicitar. Esto en cuanto al trabajo, ¿vale? En estas situaciones, ¿qué podemos hacer o qué podemos aconsejar en cuanto al trabajo? Pero después también tenemos, una vez que hemos atendido los daños personales, los daños materiales, que parecen menos importantes, evidentemente lo son, pero tienen su importancia una vez que todo se tranquiliza un poco o vuelve a su cauce, nunca mejor dicho. Entonces hay solicitudes de indemnización actualmente, más de 46.000, que se gestionaron ya el 40%, según dice el ministro de Economía. Y los daños están cubiertos, en su caso, el seguro o el consorcio de compensación de seguros. Claro, y aquí vamos a dar unos consejos que quizá no es el momento de que se tengan en cuenta, pero sí que estén un poco en las cabezas para el futuro, ¿no? El primero de los consejos es que se actualice, se haga un inventario de esos daños. Después que se haga un presupuesto, que se pida un presupuesto a un profesional de confianza o a cualquier persona que sea profesional en la materia. También que se guarden esos documentos y que se anote la fecha y hora de todo lo que están reclamando. Todo es buenísimo, fotografías, todo lo que hay, porque todo se tiene que documentar para poder recibir la indemnización. La indemnización no se recibe única y exclusivamente porque ha venido esta desgracia, sino que tienes que justificar cómo te ha afectado esos daños. Y hay una página web que nosotros recomendamos, www.consorseguros.es, o a través de sus aseguradoras o mediadores, que es donde pueden solicitar todas estas indemnizaciones. Y todo esto desde el punto jurídico-legal. Pero ahora sí vamos desde el punto de vista humanitario. Si cogemos esto, no sería gracias a los voluntarios que se han puesto sus trajes, su ropa, lo que tenían a mano y han ido a estas localidades a ayudar, a sacar el barro. Porque decían que éramos la generación de cristal, pero desde luego ojalá todas las generaciones fueran así, fueran de cristal para romper pues todos esos techos que por prejuicios se han impuesto. Sí, chapó ante estas ayudas y estos voluntarios, y yo quiero ser ácida de nuevo y voy a hacer como una comparación entre la población, la actuación de la población y la de los políticos. Tenemos a Aina Vidal, portavoz de Sumar, diciendo: los diputados no estamos para ir a Valencia a Chicaragua. ¿Perdona? ¿Para qué además está? A los pocos días de su febrero. Es que es muy doloroso escuchar eso cuando tus familiares, tus niños, tus hijos están muriendo en el barro, tragando barro, porque tú dices que no estás para Chicaragua. ¿Perdona? Esta mujer, ¿qué hace en su puesto de trabajo todavía? ¿Qué es lo que hace ahí? Nuria Montes, consejera Valencia del PP. Aquí no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados todos los fallecidos. Así que tienen que esperar de manera obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. El mejor lugar donde pueden esperar las noticias es en sus domicilios. Perdona, quizá ya no tengan ni domicilio.
Es indignante. Es indignante que me diga esto, que me obliga a quedar y que no diga hay una organización, tenemos que organizarnos, podemos ir. Un poco indignante de la clase política que tenemos en Es nuestro que no país. hay empatía. Es que no hay dolor, es que no hay nada. ¿Qué estamos haciendo? Ya no hay organización, ya no hay protocolos, ya no hay nada, pero es que ni siquiera empatía. No. Es que no hay... Faltos de absolutamente todo y lo único que hacen es mirar por su puesto de trabajo y que el sueldo les llegue cada mes. Nada más. Si no fuera por estos voluntarios que ayudaron a despejar la zona, que ayudaron a limpiar, incluso no teniendo recursos, no teniendo botas, yendo con calzado de calle para estos lugares, pues no se podría hablar de lo que estamos hablando ahora y de lo que nos va a contar uno de estos héroes anónimos, además ferrolano, pero que está viviendo en Valencia, y nos va a explicar un poco dónde está. Vale, pues nada, yo estuve yendo a ayudar los primeros días por Sedaví, Benetúser y Alfafar, que bueno, también están bastante afectados, pero sobre todo el caos lo vi en los pueblos de Massanassa, de Catarroja, y ayer que me acerqué a Paiporta. Paiporta está fatal. Todavía se necesita pues de algunos bajos que cada vez pues van siendo menos, sacar barro y escombros, sobre todo ahora es más trabajo de sacar escombros manualmente que de vaciar barro. O sea, el barro aún quedan algunas calles y así, pero se va achicando, la verdad, porque es lo primero que se hizo, vaya, en todos los bajos y todas las casas. Sergio Gómez, que está ahí durante un periodo, luego nos lo contará él, de 6 días, de pueblo en pueblo, pues ayudando a la población en todo lo que puede. Es esta misma mañana cuando nos está comunicando estas historias, es decir, es candente la actualidad. Sí, y le hemos preguntado también qué es necesario, qué necesitan ahora mismo, y esto es lo que nos ha contestado. Y nada, después, cosas que hagan falta ahora mismo, pues hay una lista que está bastante bien, que está circulando, que bueno, que básicamente lo que dice esa lista es que ahora pues hacen sobre todo falta desinfectantes, porque ya al vaciarse el barro, la gente como que ya está empezando a desinfectar con fregonas y cubos también hacen bastante falta. Botas, o sea, la gente se volcó muchísimo en comprar alimentos, que están súper bien y tal, pero justo ahora yo creo que hay una sobrecarga de alimentos. De hecho he visto como que ya estaban enviando de vuelta a algunos sitios alimentos que iban a donar, y lo que hace más falta es como material, rollo los limpiacristales estos o rascadores para terminar de quitar el barro en algunas zonas, sobre todo botas. O sea, la gente pues a lo mejor que hace compras de 30 a 40 euros de compra, pues en lugar de hacer eso, que está bien, pero que ahora mismo no hace tanta falta, igual comprar unas botas en Decathlon o en cualquier tienda de agricultura, o aunque sea en los chinos, en cualquier lado. Y eso se agradece más ahora mismo, porque yo, por ejemplo, he ido todos los días en zapatillas. Ayer sí que es verdad que me compré como unos botines en Decathlon porque está todo agotadísimo, pero he ido con bolsas de basura y zapatillas, y al final pues entre que resbalan, que se empapan y todo, es mucho mejor botas. Pues también entre las cosas que más falta hacen ahora es pues medicamentos, sobre todo lo que tenga la gente, que le sobre por casa o así. Después también mascarillas, y también una cosa muy importante que vi son tuppers, que no necesariamente tienen que ser los tuppers buenos de plástico, sino pues estos tuppers que tienen los restaurantes de cuando te sobra comida, de que te llevas a casa, ¿sabes? Que son como de usar y tirar de una vez. Porque la gente que está en las casas afectadas va hacia los puntos de recogida de alimentos, que es de donde cogen pues todo lo que necesitan, y ahí en esos puntos están haciendo como comida caliente, y para llevarlas a las casas pues se necesitan sobre todo tuppers, porque a veces se acaban o no hay, y entonces es bastante rollo, sobre todo para la gente que vive en un tercero y que a lo mejor no puede bajar, la gente mayor o así. Sí, pues así nos queda un poquillo más claro lo que necesitan, qué es necesario, esas botas. Recordemos que él pues fue varios días incluso con bolsas para evitar pues cualquier daño mayor o cualquier infección. Y es cierto que con la recepción de esos productos, de esos alimentos sin organización, están causando esos colapsos que él mismo nos mencionaba, en los almacenes también y en los centros de recogida.
Sí, es así. Yo ahora de mi consejo nadie necesita, pero ahora ya sería más conveniente, una vez que los alimentos y el agua ya están cubiertos, como él nos dice, que está en primera persona allí viendo lo que hay, sería pues hacer donaciones dinerarias para que puedan comprar lo que sea, porque estamos hablando, a ver, las donaciones que sean en sitios que tú tengas la seguridad de que va a ir allí, como la Cruz Roja, por ejemplo. Evidentemente necesita incluso productos farmacéuticos, y entonces no los vamos a enviar desde aquí. Lo bueno es que se pueda comprar ya sobre el terreno lo que necesite. Sí, productos farmacéuticos, tuppers, pues vemos un poco todo lo que necesita. El daño psicológico, desde luego, que se está produciendo con esto es brutal para la gente que está allí. Y le hemos preguntado entonces cómo está, cómo se encuentra. Y nada, en cuanto a cómo me siento, pues al final yo tampoco no me afectó directamente la dana, y intento tomármelo pues como ayudar con positivismo y tal, porque sí que es verdad pues que estos días hemos ayudado a gente que se ha desbordado delante nuestra y tampoco puedes mostrar debilidad, sino animarlos y ayudar en lo que se pueda. Y a ver, sí que es verdad que ya es mi 6.º día que voy a ayudar y llevo reventado, porque ayudar no solo implica el ir allí y el esfuerzo físico, el esfuerzo mental de estar allí, de moverte y tal, sino pues llegar a casa, poner lavadoras, desinfectar todo, porque ahora hay muchas infecciones y están avisando. Y eso también, pues igual llegas a casa y llegas reventado y tienes que estar como 1 hora quitando barro de tu ropa, de las zapatillas, desinfectando todo, limpiando los baños o el sitio donde te cambies y vuelvas un poco a tu vida normal y todo eso. Entonces, pues, que ya es bastante trajín y es bastante complicado. Ya no solo es ayudar, ya no solo es poner el esfuerzo físico, también esfuerzo emocional. Y desde luego serían más necesarios más psicólogos sobre el terreno, que ayudasen a no solo a las familias de las víctimas, sino también a los voluntarios, incluso que están allí viendo todo ese horror, porque se tiene que sobreponer y sacar una alegría, sacar su buena cara, pues para poder animar a la gente de estos pueblos. Es que ha faltado esa organización, han faltado psicólogos, que lo ha habido en otros momentos y en otras emergencias, y aquí no se han visto, al menos no a través de los medios de comunicación, no lo suficientes para atender a las víctimas y a aquellos que están perdiendo a sus seres más queridos, a sus casas, y para ayudar también a estos voluntarios, gracias a Sergio y a los miles o cientos de Sergios que hay en la zona valenciana. Sí. Y le hemos preguntado si sería posible ir desde Galicia, si los gallegos podríamos ir a ayudar a estas zonas. Y bueno, después hay mucha gente que me ha dicho que cómo está la cosa para venir incluso desde Galicia, desde Ferrol, desde muchos sitios, y sí que es verdad pues que aquí pues van a hacer falta manos durante un mes seguro. La carretera sí que es verdad que estos días no la vi tan colapsada, pero claro, no sé, viniendo desde tan lejos lo que te encuentras, porque como la vía principal es como ir a Madrid, si vienes sobre todo desde el norte, y después bajar a Valencia, pues seguramente haya algún colapso en algún tramo de carretera o en la salida de Madrid, no sé. Pero que bueno, que toda ayuda es bien recibida. Pero que bueno, que la gente tenga en cuenta que también desde casa enviando cosas, rollo, no solo alimentos, me refiero a material o botas o eso, pues que hace muchísimo también, incluso. Un mes es lo que él prevé que va a durar. Yo creo que va a durar incluso mucho más de ese mes. Espero que no quede en el olvido esta noticia que ha tenido este impacto brutal durante estas 2 primeras semanas. Sí, es verdad que se han anunciado por el presidente de Gobierno que se van a dar miles de millones de euros, entre ellos de 15.000 a 60.000 para las viviendas y casas, pero no nos olvidemos de las zonas catastróficas, que una vez que dejan de salir en los medios de comunicación, dejan de llegar las ayudas, dejan desprovisto de todo a la población. Eso, que la memoria de pez no se dé en este caso y ninguno más. Y por último, Sergio nos decía o nos hablaba de las fake news, de esas noticias falsas que han salido de manera interesada o desinteresada por parte de distintos medios de comunicación y también por parte de otros entes. Entonces vamos a ver lo que nos dice en este caso y sobre todo avisar a la población. Y después, algo muy importante también que quería destacar es lo de contrastar muy bien la información que se comparte en las redes sociales y también pues las noticias, porque bueno, a veces no todas las fuentes son fiables, sobre todo tema periódicos y tal,
Y no es que no todas las fuentes sean fiables, sino que a veces pues un titular parece que nos quiere decir una cosa y en verdad nos quieren decir otra y ponen ese titular como para ganar lectores y tal. Cuidado con eso y también mucho cuidado con lo que se comparte en Instagram, porque ya la semana pasada pasó que se difundió una noticia falsa de que en el aparcamiento de Bonaire que iban a aparecer como 800 cadáveres, que era mentira, y al final pues no ha aparecido ninguno aún. Y jugar con eso me parece bastante sucio y triste, la verdad. Así que mucho cuidado con compartir cosas e información y bulos y tal. Coincidimos plenamente con todo lo que dice Sergio. Muchísima precaución a las redes sociales, con esas noticias que parece que dicen una cosa y solo es para captar pues lectores o tener más seguidores, más repost. Desde luego lo que tenemos que decir de Sergio es que muchísimas gracias, porque desde luego por gente como él, de todas las edades, de cualquier parte del mundo, Valencia está pudiendo pues salir adelante o al menos ver un poco de luz al final de ese túnel que va a ser largo. Son héroes que están ahí y que han respondido como nadie y como no han respondido los políticos, que solamente quieren aferrarse a su sillón con un total despotismo, y lo que necesitamos es políticos que miren por la población, no que miren por su sillón. Eso es, y ojalá no tuviéramos que decir el pueblo salva al pueblo, que es el lema más seguido y que más se está haciendo eco, sino que dijéramos que ojalá pues también nos ayudaran o ayudaran, en este caso, a Valencia pues todos los partidos políticos de cualquier color. Es que la organización es indispensable. Los voluntarios no pueden ir sin organización y sin establecerse unas pautas y unas normas para poder actuar con total eficacia y efectividad. Y para eso están los políticos. Eso es. Y se habla de un Estado fallido que no creo que sea tal, sino que ha sido ineptitud, negligencia. Pero Estado fallido como tal no lo considero, porque en el caso de que lo consideráramos así, pues iríamos a la total anarquía y... Pues todo nuestro agradecimiento y nuestro corazón en Valencia. Hemos hecho este programa especial esperando informar lo máximo posible dentro de la realidad y el mundo jurídico y la responsabilidad que tienen aquellos que han actuado indebidamente, incompetentemente, como has dicho, e ineficazmente. Eso es, agradecer de nuevo las intervenciones de César como arquitecto técnico y también la de Sergio, que ha parado un segundo de ayudar para poder pues, contestarnos estas preguntas. Pero ahí sigue, con los pies en el barro, literalmente. Así es. Y ahora vamos con las noticias de la semana que han sucedido en Santiago y en Galicia. Desde luego han sido noticias enormes, ha sido una gran cantidad, ingente cantidad de noticias, lo que ha sucedido desde el punto de vista penal. La Fiscalía solicita 28 años de prisión para el exjefe de sala del Hostal de los Reyes Católicos por 2 delitos de agresión sexual con agravante de superioridad y otro delito de acoso sexual continuado, y además a pagar una indemnización de 120.000 euros a la víctima. Eso es. Y hemos tenido detenidas 5 personas en Santiago en la desarticulación de un grupo dedicado al tráfico de drogas. Se intervinieron 500 gramos de cocaína, una balanza y más de 5.000 euros en efectivo. ¿Tú crees que esto se podría decir que es autoconsumo? No. Lo más habitual que tenemos en el juzgado es cuando existen utensilios para la compraventa, como la balanza, los plásticos y demás, son indicativos de que se dedican al tráfico de estupefacientes y evidentemente aquí excede los gramos del posible autoconsumo. 7,5, si no recuerdo mal, en relación con la cocaína, 7,5 gramos, y desde luego esto le excede a todas luces. Además que eres especialista en esto del tráfico de drogas desde el punto de vista de abogada, claro, sí. Pero sí. Sí, claro. Y además, después también la tercera noticia es una disputa entre 2 familias termina con 2 heridos graves en el centro de Ferrol, y el enfrentamiento involucró armas blancas como katanas, machetes y barras de hierro. Se originó por disputas previas ligadas a un atropello en el barrio del Inferniño, y además la confrontación incluyó un choque con una furgoneta y múltiples agresiones que causaron destrozos en locales como la Cafetería La Avenida, que la conocemos de sobra, sí, por estar allí todos los días de verano, y también en distintas calles. Sí, recordemos que Ferrol es el sitio donde hemos nacido, aunque vivamos en Santiago, así que es penosísimo que esto esté ocurriendo en nuestras calles. Y el caso de Nerea Añel da un vuelco y la Audiencia Provincial de Orense, tras anularse la primera resolución que absolvía al acusado, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a 10 años de prisión al acusado por no auxiliarla cuando se cayó. Muy importante y de justicia es que haya salido esta sentencia. Sí, finalmente la Audiencia Provincial pues hace caso de lo que dijo el jurado, que efectivamente lo declaró culpable por ese delito. Sí, eso fue muy llamativo, que el jurado diese una cosa y el juez dictase una sentencia totalmente contraria a lo que decía el jurado. Y esto sería todo del programa de hoy, un programa especial dedicado a la Dana y a este hecho, desde luego, eso sin precedentes.
Un beso muy fuerte a todas las víctimas, el abrazo, nuestras condolencias y hasta pronto, lidereses. Nos vemos en Santiago.